Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. La relación entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a tensarse. La reciente advertencia del presidente estadounidense Donald Trump de que los días de Nicolás Maduro están contados ha encendido las alarmas en la región y reabre el debate sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Washington para presionar al régimen venezolano. ¿Es solo retórica política o el preludio de una nueva escalada diplomática, económica o incluso militar? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Esteban Santos, él es analista internacional. Esteban, qué gusto, buenas tardes. Querida Giselle, un placer. Esteban, ¿cómo debemos interpretar la frase de Donald Trump que los días de Maduro estarían contados? Mira, lo que acaba de pasar ahora con esta incautación del petrolero, de estos buques que transportan petróleo, es realmente un punto y aparte. Y me explico por qué. Hasta ahora se hablaba de soldados, se hablaba de tropas y se hablaba incluso de misiles a lanchas petroleras a lanchas narcoterroristas, se dijo, que operen en el Mar Caribe. Y bueno, hasta ahí la eruptiva del conflicto, Gisela, era, oye, ¿va o no va a darse una invasión a Venezuela? Ahora, el tema es que Venezuela no tiene ninguna capacidad, y cuando hablo de Venezuela hablo del régimen del señor Maduro, no tiene capacidad de poder enfrentar al ejército norteamericano. Pero se estima, y digo se estima porque el régimen de Maduro ha dejado de publicar esta información desde hace ya 7 años, que entre el 80 y el 90% de sus exportaciones son petróleo. Como está sancionado, estos son básicamente buques fantasmas que operan y trabajan con países como Irán o como Rusia. Entonces, si es que los Estados Unidos realmente empieza a presionar desde este ámbito, estamos hablando de que cada uno de estos buques, más o menos estás hablando del 5% del total de las importaciones que tiene Venezuela al mes. Entonces es un golpe durísimo y por lo tanto el acorralamiento es real. Bueno, y calificó, entiendo, a este buque de crudo venezolano como piratería, ¿no? O sea, es un manejo de política internacional que no hemos visto en muchísimo tiempo. Además, la administración también generó algunas sanciones más a 6 superpetroleros y a familiares cercanos de Maduro. ¿Cómo califica usted todo este nuevo giro en la presión estadounidense y también esos posibles efectos que seguramente tendrá en la economía y en la seguridad hemisférica? Mira, es que hay todo un contexto geopolítico internacional que creo que es importante entender. Por un lado, tenemos una María Corina Machado que logra burlar todas las seguridades del chavismo, que logra recibir en Oslo y que logra finalmente poner a Venezuela al discurso de recuperar la democracia de ese país nuevamente ante una palestra internacional. Maduro se queda solo, porque Maduro no tiene ya a nadie en la región. Literalmente le queda el Corea del Norte latinoamericano, que es Nicaragua, y Cuba, que hoy creo es el único país que probablemente, Gisela, caiga antes que Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que te termino de decir con esto? Mientras existe ya una presión muy seria desde lo político, desde lo militar, ahora viene esta última parte que es desde la parte económica. Y como te digo, se estima más o menos que estás hablando de una flota fantasma de entre 800 a 1000 buques petroleros, que son los que operan de manera fantasma nuevamente para tratar de burlar las sanciones internacionales. Pero si es que está el ejército norteamericano, que es el que termina de controlar el Mar Caribe, ¿qué termina pasando? Que se bloquea todo. Si es que Venezuela no puede exportar su petróleo, no recibe combustible a cambio de países como la China o de Irán, y por lo tanto el riesgo a un colapso evidentemente es mayor. Y por eso te insisto, no solo de Venezuela, sino asimismo de otro país que está completamente acorralado en este momento, que es la dictadura comunista de Cuba. Tú has planteado que muy gráficamente esa debilidad que tiene ahora Venezuela para poder enfrentar esta arremetida de los Estados Unidos y específicamente de Donald Trump. Pero también hay
hay que sumarle este apoyo político y diplomático de Rusia a Maduro, que también lo tienen, ¿no? Y ahí sí, la pregunta sería si estamos ante la crisis que podría trascender lo diplomático y convertirse ya en un conflicto geopolítico de mayor escala. Beneficio de inventario, decimos los abogados, Gisela, porque Rusia no le interesa enviar un solo soldado a respaldar a Maduro. Rusia tiene todo su plato lleno con el tema Ucrania. A Putin le interesa sentarse a negociar con Trump el tema Ucrania. Entonces, pensar en que hay un Maduro que no tiene dinero y que le va a comprar armas o le va a donar armas, eso no va a pasar. China tampoco está ahí para eso. Entonces, ¿quién le queda en la región? Porque fíjate tú, en el Caribe tienes los vecinos inmediatos como Surinam, como Trinidad y Tobago, como la propia República Dominicana, que no solo apoyan, sino que han abierto su territorio para que, si es que los soldados tienen que estacionarse ahí, lo puedan hacer. ¿En dónde está el cuello de botella final? Me atrevería a decirte, en los otros dos vecinos inmediatos, que es la Colombia de Petro y el Brasil de Lula, que han dicho que no están dispuestos a aceptar una intervención como tal. Pero aún así, ambos gobernantes reconocen que en Venezuela hay un dictador que se robó las elecciones. Pero entonces, ¿crees que existe fuera de esos países hoy un consenso regional en América Latina frente a una posible escalada de la presión estadounidense? Mira, regresemos a ver, ¿quién le queda, como te decía? Porque ya no hay una Argentina de la señora Kirchner que le pueda ayudar, ya no hay una Bolivia de ningún Evo Morales que le quiera ayudar. Incluso países que actualmente tienen un gobierno de izquierdas, por ejemplo Boric en Chile, que está próximo en mi criterio a cambiar a la derecha con Kast, o países como Uruguay con Orsi, realmente han dicho muy claramente que esto es una dictadura, que no hay democracia y que no respetan al régimen de Maduro. Entonces, por eso te digo que hoy tienes un Maduro más solo que nunca, pero encima no es el chavismo del 2010 que tenía los petrodólares para comprar conciencias. Y por eso te termino de insistir en que si es que la presión norteamericana sigue y termina de estrangular en la parte económica, podríamos estar ante realmente el comienzo de otro escenario en ese país. Ahora, ¿qué rol juegan aquí los aliados estratégicos? Ya hablaste de Rusia, que está más enfocada en su propia guerra, y como por ejemplo China o Irán frente a lo que está pasando. Mira, China tiene muy clara su política exterior. China no va a enviar, como te repito, ningún soldado, ni mucho menos. Las tensiones son, por ejemplo, en la costa con Taiwán, y China ya es dueño de la mayor parte de la deuda soberana venezolana. China opera en la región del Esequibo y yo dudo mucho que los Estados Unidos se presten a tener un impasse con los buques formales chinos. Pero recuerda tú que al existir las sanciones internacionales, pues el aparataje estatal chino no se quiere meter en esto. Lo que hacía un poco es la vista gorda, cuando llegaban estos buques fantasmas que pues eran trasladados a empresas privadas y luego esto ya se mezclaba con petróleo de otros países y era muy difícil, ya imposible, por decirlo así, ver de dónde venía el origen. Pues ahora es mucho más difícil y por eso te digo que fíjate, es interesantísimo ver en tiempo real la cantidad de estos buques que están estacionados en costas venezolanas porque tienen el miedo a salir. Y si no salen, tienen este riesgo, porque también te lo digo, el negocio es precio FOB. ¿Qué quiere decir esto? Yo te doy un descuento que probablemente ahora sea mucho más grande, porque el riesgo es de quien quiere transportar entonces el petróleo. Y si el riesgo es tan alto de que me quieren quitar el petróleo y que encima me van a quitar también el buque, pues lo dejo de hacer. Y eso es lo que está pasando en este momento. Y por eso te digo que eso sí, y estás hablando del ejército norteamericano, ese sí puede ser entonces este último paso que quede en una estrategia regional y que viene con este manto, como vuelvo a insistirte, que de esta absoluta soledad que tiene el señor Maduro. Y por eso tal vez la última pregunta sea, bueno, empezamos a negociar, ¿a dónde sale o cómo puede terminar este escenario? ¿Y cuáles son los riesgos de que todo lo que está pasando con todo lo que está haciendo Estados Unidos contra Venezuela y también la retórica que maneja Trump eleve las tensiones a un punto de confrontación abierta o de incidentes militares no deseados en la región? Mira, es que hay que otra vez, pongamos los puntos sobre las is. Nadie quiere una guerra, ¿no? Pero
te digo pero, porque es simplemente impensable que el ejército bolivariano en este momento le pueda hacer cualquier tipo de frente al ejército norteamericano. De hecho, muchos de su armamento es norteamericano y no tienen el dinero, o las sanciones tampoco les permiten tener los repuestos. No hay dinero para comprar ni nuevos componentes rusos, tampoco chinos. Y no hay aliados en la región. Entonces, ¿cuál es el tema final, Gisela? Que Trump no puede declarar una guerra porque necesita la autorización del Congreso. Entonces, por eso fíjate que la retórica es interesante. Ya no hablas de un delincuente, hablas de un narcotraficante, pero tienes que subirlo aún más. Hablas de un narcoterrorista, y entonces la definición del derecho internacional cambia, porque ahí tienes la obligación internacional de tener que acudir, de tener que ir como tal. Y entonces en eso estamos, en ese escenario estamos, y por eso te insisto y vuelvo a mencionarte Cuba, porque es el directo... Es el país que termina de recibir sin querer, o tal vez a propósito también, todo el embate de estas nuevas sanciones, y tienes una isla que está completamente colapsada, completamente colapsada. Ese es el escenario actual. Y más o menos lo que se puede ver a futuro, o las opciones más probables para Venezuela sería la negociación, el colapso interno, la transición política, o simplemente la prolongación del estancamiento que hoy tiene. Parece difícil de verla a futuro, ¿no? Bueno, a ver, y por eso también siempre hago esta precisión. Venezuela lo que le espera es, ojalá, lo que todos hemos querido hacer desde hace muchos años, ver el renacer del país más próspero de toda la región, que hoy día solo tiene índices de países de guerra. Estamos hablando de la migración, de pobreza, de todos esos índices macroeconómicos. Pero ¿qué le queda a Maduro, al régimen? Porque acuérdate que vos tienes un Nicolás Maduro que hoy día pesa sobre él una recompensa aún mayor que la que tuvo Osama Bin Laden en su momento. Entonces, claro, el tema es que Maduro sabe que si es que deja el poder se va preso, pero si sale probablemente también le matan. Entonces sus opciones son extremadamente limitadas, y por eso hablábamos, a ver, ¿será Rusia? O se abre la ventana, por ejemplo, de países que puedan ser un puente, como Qatar o como Turquía. Con eso me quedo, Esteban. Muchísimas gracias. Siempre a tus órdenes. Un abrazo. Igualmente nos acompañó Esteban Santos, analista internacional. Notimundo a la carta.